Esta semana, una semana de ligero alivio del confinamiento provocado por el coronavirus, ha venido cargada de noticias y noticias además de largo recorrido. Se han conocido con detalle las propuestas que van a ser estudiadas en el sínodo alemán. Ha habido ya una respuesta a esas propuestas con una carta, un artículo del cardenal Miller. Se ha conocido también un extracto, en alemán ya ha salido publicado, pero en el resto de los idiomas solo un extracto de la biografía autorizada del Papa Benedicto XVI, que es una larga entrevista al pontífice, y por último una carta, un documento de varios obispos, cardenales y laicos pidiendo el fin de la prohibición del culto público. El tema del sínodo alemán, que parecía dormido por la epidemia, vuelve a estar de actualidad porque se han conocido, repito, las propuestas que serán elevadas al Pleno. Naturalmente que esas propuestas no serán aprobadas, pero el hecho de que esas propuestas hayan sido aceptadas para el debate indican que esa es la meta. Ahora no se va a llegar a la meta, eso podemos estar seguros, pero se plantea la meta como el objetivo a alcanzar. ¿En qué consisten las propuestas? Entre otras cosas, el episcopado, por supuesto el diaconado y el sacerdocio, el episcopado tiene que estar abierto también a la mujer. Por lo tanto, la Iglesia tendrá que aceptar mujeres obispos, no sé cómo llamarlas, obispas, obispesas, mujeres obispos, y por tanto una papisa. ¿Por qué? Porque si el Papa es el obispo de Roma y habrá mujeres obispos, pues tendrá que llegar el día en que exista una mujer al frente de la Iglesia. En segundo lugar, tiene que ser derogada completamente la moral sexual católica. Dicen que la moral sexual católica está impregnada de lo que ellos llaman el pesimismo agustiniano, es decir, el miedo y el rechazo a todo lo que signifique placer sexual. Por lo tanto, es una moral sexual contaminada que tiene que ser derogada por completo. Y como consecuencia, tienen que ser aceptadas cualquier tipo de comportamiento sexual con tal de que sea consentido. Y tienen que ser aceptadas aquellas leyes civiles que han legalizado esos comportamientos sexuales. Es decir, si hay una ley que permite la poligamia, pues tendremos que aceptarla. Si hay una ley que permite el matrimonio homosexual, tendremos que aceptarlo. Es decir, derogada la moral sexual por completo y aceptar todas las consecuencias que se derivan de la derogación de esa moral. Todo lo que no sea conseguido mediante el ejercicio de la violencia, todo lo que sea consentido, tiene que ser aceptado por la Iglesia. La respuesta del cardenal Miller ha sido inmediata. Lo primero que ha dicho Miller es que, desde luego, los alemanes no pueden pretender que el Espíritu Santo esté impulsando su sínodo. Dice el cardenal, porque es imposible que el Espíritu Santo esté apoyando algo que va en contra de la figura de Cristo, en contra de la palabra de Dios, en contra de la tradición, que es la interpretación coherente y continua de esa palabra de Dios durante 2000 años y en contra del magisterio de la Iglesia. Pero Miller ha dicho algo más muy interesante. Yo creo que por primera vez de una forma abierta ha apuntado al origen del problema, a eso que los norteamericanos llaman think tank, es decir, un tanque de pensamiento, una especie de laboratorio de ideas, y ha nominado ese think tank la Escuela Teológica de Bolonia. Para la mayoría de los católicos, la Escuela Teológica de Bolonia no quiere decir nada y no significa nada y no saben de qué se trata. En realidad es de verdad un lugar de elaboración de ideas teológicas que han marcado y está marcando no solamente la historia de la Iglesia en el presente, sino que pretende también marcarla en el futuro. ¿Qué es lo que pretende esa Escuela Teológica de Bolonia, que Miller califica abiertamente de herética? ¿Qué es lo que pretende? Ellos dicen que el Concilio Vaticano II representa una ruptura abierta con todo lo anterior y que por lo tanto hay que dejar atrás todo, y cuando digo todo es todo, incluso la persona de Cristo, los grandes santos, el magisterio, la tradición, la palabra de Dios, todo esto suena efectivamente a lo que están queriendo hacer los alemanes. Hay que dejar atrás todo, pero es que incluso dicen que
ni siquiera los textos conciliares son del todo válidos, porque afirman que estos textos conciliares no son los que quería aprobar la mayoría de los padres conciliares. Son una especie de apaño, de componenda, de tal manera que la mayoría quería una cosa, pero la minoría conservadora, que ellos llaman retrógrada, apoyada por el Papa Pablo VI, consiguió rebajar las exigencias, las pretensiones de la mayoría y salieron unos textos que no representan lo que ellos llaman el espíritu del concilio. Por lo tanto, hay que aplicar el Concilio Vaticano II según el espíritu del concilio y ni siquiera según los propios textos conciliares, y hay que aplicarlo en ruptura con todo lo anterior. ¿Qué es lo que están buscando? Lo dicen ya abiertamente, lo que ellos llaman la Iglesia nueva, la nueva Iglesia. Esta nueva Iglesia es otra religión. Es una religión donde la fe en Dios es vaga y abstracta. El propio concepto de Dios es también vago y abstracto, bueno, muy parecido a el de otras religiones, muy intercambiable, sin pretensiones de exclusividad, y donde la figura de nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más una figura retórica, ambigua, que no nos condicione. Porque, lo dicen ya abiertamente, porque ¿qué podemos saber de Jesucristo? Pero ¿de verdad existió? ¿Existió tal como dicen que existió? ¿Enseñó lo que dicen que enseñó? ¿Cómo podemos nosotros seguir, dicen ellos, seguir adorando a alguien que no sabemos si existió? ¿Cómo podemos nosotros seguir sometidos a las enseñanzas que nos implican estar en enfrentamiento con el mundo de alguien que no sabemos muy bien si lo que dicen que dijo lo dijo? Tenemos que poner a Jesucristo, dicen los de la nueva Iglesia, tenemos que poner a Jesucristo a un lado. No deshacernos completamente de él, al menos de momento, sino ponerlo a un lado, porque Jesucristo, tal y como viene en las Escrituras reflejado, Jesucristo molesta. Bueno, lo significativo de este ataque frontal del cardenal Miller a la escuela de Bolonia, repito, a la que llama herética, lo significativo es que hay algún cardenal muy importante en el Vaticano y al cual se le supone un brillante futuro, que participó en la obra más importante de la Escuela de Bolonia, la historia del Concilio Vaticano II, que participó dentro del Consejo de Redacción y con un artículo. Es decir, aquí no se está solamente diciendo cuál es el origen de los problemas, sino se está diciendo también a propios extraños quién es quién y lo que se puede esperar. Creo que esto, repito, va a dar mucho que hablar y desde luego mucho que pensar. Junto a ello está el libro Entrevista, la biografía autorizada del Papa Benedicto XVI, escrita por un periodista alemán, Peter Sewall, pero como fruto de largas conversaciones con el protagonista, con el Papa emérito. Muy interesante lo que se ha sabido del libro, porque, repito, solo está publicado en alemán. Muy interesante. El Papa Benedicto dice, entre otras cosas, que los teólogos alemanes le odian, así lo dice, porque él se limita a defender de forma razonada, de forma lógica, lo que la Iglesia ha defendido siempre, y por eso le odian. No me extraña, porque el Papa Benedicto, cuando habla, sentencia, tiene argumentos. Además, dice el Papa Benedicto, que en la sociedad actual se está creando, la sociedad laica, la sociedad atea, se está creando un nuevo credo, un credo ateo, un credo agnóstico. Y este nuevo credo está dispuesto a excomulgar, a marginar, a aislar e incluso a perseguir a todos los que no comulguen con él. O sea, si tú no crees en este nuevo credo agnóstico, vas a quedar marginado de la sociedad. Y cita dos elementos que integran este nuevo credo: la aceptación del aborto y la aceptación de las uniones homosexuales. El que no lo acepte será marginado, será, dice el Papa Benedicto, será excomulgado. Pero dice también otra cosa, dice que él renunció al ejercicio del pontificado, es Papa emérito.
renunció al ejercicio del poder del pontificado, pero que no renunció a la relación espiritual con el pontificado. Esto también es muy interesante y desde luego ejerce esa relación espiritual con el pontificado, por ejemplo, rezando continuamente por la Iglesia desde su retiro en el pequeño monasterio dentro del Vaticano. Junto a estas dos grandes cosas, pues no hay que olvidar otra que yo creo que es menos importante comparado con ellas, pero que también es importante por el momento en que se produce. La carta de 3 cardenales, uno de ellos el cardenal Miller, 2 cardenales ya jubilados. Al final se dijo que el cardenal Sará también había firmado, luego el cardenal lo desmintió, varios obispos, entre ellos Monseñor Viganó, y numerosos laicos, pidiendo que el culto público no sea intervenido por el Estado, es decir, que se puedan hacer misas con fieles, aunque sea naturalmente cumpliendo con las normas, las medidas de seguridad, que no sea el Estado el que tenga que decidir si hay o no hay misa con fieles. Esto es realmente muy significativo según los países y en algunos sitios llega, desde mi punto de vista, a lo ridículo. Por ejemplo, en Italia. En Italia no es la conferencia episcopal la que dice cómo tienen que celebrarse las misas cuando las misas sean permitidas. Eso lo está haciendo en España la Conferencia Episcopal Española, es la que dice el Estado permite en la fase 1 las misas con público, las condiciones que hay que cumplir son estas. Es la Conferencia Episcopal la que dice cómo hay que celebrar la misa, cuándo se pueda celebrar la misa. Pues bien, en Italia no. En Italia es el gobierno el que dice cómo tiene que celebrarse la misa. No es la Conferencia Episcopal. La orden gubernamental va dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal y el presidente del gobierno italiano le dice al presidente de la Conferencia Episcopal y a todos los sacerdotes cómo tienen que celebrar la misa. Por ejemplo, que tienen que usar guantes desechables o que tienen que lavarse las manos visiblemente antes de dar la comunión a los fieles. Esto es una intromisión intolerable. Ustedes tienen que decir: oiga, hay que cumplir una determinada medida de seguridad porque la situación es grave, pero el gobierno tiene que estar diciendo cómo tiene que celebrarse hasta el mínimo detalle la misa. Bueno, pues de esto y de cosas aún más serias es de lo que protestan estos cardenales, obispos y laicos que han firmado esta carta pidiendo que se restituya cuanto antes el culto abierto a todos los fieles. Volvemos a una normalidad que no me gusta. Quiero la unidad en la Iglesia. Creo que la unidad es el futuro. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho. La unidad solo se puede hacer en torno a Cristo, a su palabra, a su mensaje, a la tradición. Solo en torno a Él se puede hacer la unidad. Pero lo que estoy viendo con gran dolor es que esa unidad no se logra, que sigue habiendo división para daño y perjuicio de todos, especialmente del pueblo sencillo. Más aún, me da la impresión, me hace recordar esto que está pasando a la historia de Jonás. Jonás fue identificado por los marineros que iban con él en el barco en medio de aquella terrible tormenta como el culpable de la misma y fue arrojado por la borda. La escena de Jesús en la barca, cuando la barca está a punto de hundirse y los apóstoles preocupados le despiertan mientras él duerme, la escena de Jesús en la barca podría terminar de otra manera, podría terminar como la historia de Jonás, diciendo los amotinados, diciéndole al dueño de la barca, que es Jesús: nos estás estorbando. Si te tiramos por la borda, como tiraron a Jonás, las aguas se calmarán, el mundo no nos perseguirá, seremos apoyados y aprobados, tendremos dinero, tendremos prestigio, tendremos paz. Tú eres el que nos estorba. Tenemos que tirarte por la borda, porque eres tú la verdadera causa de que nos persigan. No se darían cuenta si esto hicieran, Dios quiera que no ocurra, no se darían cuenta de que Jesús no es solo el dueño de la barca, Jesús es la barca. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Sin Jesús, la Iglesia podrá parecer todavía durante un tiempo una estructura con importancia, incluso con belleza en sus templos y con un cierto poder. Sin Jesús, la barca está vacía. Sin Jesús, la barca no tiene absolutamente ningún futuro. Recemos por
por la unidad de la Iglesia en torno a Cristo, que es el dueño, el Señor y el que guía la barca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.